es lo que a nosotros, en especial en medicina, pues nos da muy duro y es una cosa completamente clara, y es precisamente que ese modelo, ¿cierto? Esa deontología, es eso que digamos, nosotros defendemos tanto, pues toca, sí, toca, porque es una obligación y nadie quiere estar en este escenario, ¿sí? O sea, nadie quiere estar en este escenario. No es el escenario ideal, pero es el escenario que tenemos. Entonces, es bien importante, digamos, establecer que precisamente ese modelo que nosotros estamos acostumbrados, que es el modelo del cuidado con el paciente, con esa bioética, como decía, principialista, esa bioética personalista, pues entonces valida la autonomía, ¿cierto?, de los individuos, que quiere ese individuo precisamente en esos cuidados paliativos, el tema de beneficencia, de no maleficencia y justicia por parte de los médicos, y en ese contexto entonces nos toca, digamos, migrar a lo que es una bioética común, digámoslo de esa manera, porque tenemos que empezar a trabajar con el concepto de justicia y con el concepto de equidad en distribuir unos recursos. Entonces estamos hablando de recursos que son recursos físicos, ¿cierto? Recursos que tienen que ver también con la parte humana, en este caso los médicos, y obviamente una cantidad de contingencias que se tendrían que tener en cuenta, porque el hecho es que hay una limitación precisamente de esos recursos, o sea, no son unos recursos infinitos, y ese contexto entonces de esa bioética personalista, a esa bioética común, pues entonces hace que se convierta en una forma distinta de distribuir esos recursos, y se vuelve el tema de la salud pública lo más importante en ese contexto. El deber entonces de esa distribución de los recursos, pues habrá unas consideraciones que son importantes, y por eso cuando estamos discutiendo, muchas personas, y ustedes lo han escuchado en los diferentes medios, pues obviamente está completamente en desacuerdo con ciertas posturas que tienen que ver especialmente con la toma de decisiones de esa distribución de los recursos. Sabemos que los recursos en salud pues no son suficientes, nunca van a ser suficientes, pero estamos precisamente ante una limitación, que lo que aparentemente ocurrió en otros países iba a estar más relacionado con el tema de que en esos países pues no tuvieron, digamos, el tiempo suficiente para poder hacer una planeación, ¿cierto?, para poder prever cuáles iban a ser esas contingencias, y entonces vemos decisiones, digamos, bastante complejas como la de Italia, la de España, donde empezamos a poner unas categorías, unas valoraciones, ¿cierto?, unos criterios, que es lo que finalmente pues molesta, y es de todo el resorte precisamente de la bioética que estamos allí, digamos, establecidos. Entonces, a pesar de eso, ¿sí?, a pesar de eso, vamos a tener unas contingencias, y esas contingencias pues ubican a los cuidados paliativos como esa alternativa precisamente del deber de cuidar, que sigue siendo importante, pero pues volvemos a las mismas circunstancias. No quisiéramos enfrentarnos a esa situación particular, pero pues digamos que ahora lo que estamos es precisamente preparándonos en ese sentido. ¿Y por qué entonces hablar de justicia distributiva y hablar de equidad? Pues porque existen ciertas posturas, ¿cierto?, que son las posturas que de hecho se han planteado en algunos escenarios, y es precisamente el tema de la igualdad, y en este caso el igualitarismo, y es, por ejemplo, en el orden de llegada, ¿cierto? Entonces, el que llegue primero, pues entonces ese es el primero que se atiende, una cosa, digamos, azarosa, ¿sí? Y en ese contexto, pues entonces muchas personas van a decir, la vulnerabilidad no va a permitir, o sea, que yo tenga un proceso de selección así sea azaroso, en ese contexto, y por lo tanto las posturas igualitaristas, digamos, no, desde el punto de vista de la bioética, pues no se aceptan, porque en este contexto vamos a tener que evaluar el tema de la utilidad, ¿cierto? Pero también en estos escenarios donde tengamos estas personas en una condición de vulnerabilidad, que ya de entrada está claro. Entonces, el tema de la discriminación, ¿sí?, en ese contexto,
es la otra, digamos, circunstancia que habría que analizar, y por eso, pues, posturas como el orden de llegada, ¿sí? O sea, el que se atiende el primero que llega, pues obviamente no es el ideal, ¿cierto? En ese contexto que de hecho se ha planteado en algunos escenarios. Y precisamente entonces pasamos a otra postura que es muy importante, que es la postura, digamos, occidental en ese sentido, que es el utilitarismo, ¿cierto? Que parte precisamente de ese concepto de lo que es la utilidad en función de dar la mayor cantidad de beneficio a la mayor cantidad de personas. Y entonces la pregunta siempre va a ser, o sea, ¿a cuáles personas? ¿Cierto? ¿Cuáles personas son las que yo voy a beneficiar? Y entonces ya no estamos precisamente hablando del tema de esa bioética personalista, sino que nos pasamos precisamente a tratar de evaluar cuál es precisamente ese individuo que se va a beneficiar, ¿cierto? Mayormente en ese contexto, con ese manejo, con ese tratamiento, y cuál entonces estamos ubicándonos precisamente en una unidad de cuidado intensivo, y cuál entonces en ese contexto no tendría esa posibilidad de beneficiarse, y fíjense que eso es una planeación bastante complicada, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que empezar a evaluar cuáles de esos pacientes entonces les hago un triage modificado, ¿sí? En ese contexto, y entonces ir evaluando de una forma, digamos, continua, el estado de ese individuo para definitivamente pasarlo a un modelo paliativo, y pues entonces ahí es donde empieza a generarse esa, digamos, esa duda o cuáles serían precisamente esos criterios. Entonces, cuando empezamos a poner criterios, ¿sí? Es decir, criterios de selección, por decirlo de alguna manera, entonces aparecen temas como la edad, las comorbilidades, otras condiciones también que se establecen precisamente en ese contexto, y por lo tanto, pues entonces yo aquí tendría que pasar ese modelo, hablando específicamente de una unidad de cuidado intensivo, para pasarlo a ese modelo paliativo, y pues ahí entonces también es el deber de cuidar, de seguir en ese modelo, y pues garantizar que ese individuo que aparentemente, ¿cierto?, no tiene las posibilidades de beneficiarse, porque precisamente estamos quitándole la oportunidad a otro que se pudiese beneficiar más. Y ahí hay una tensión bastante compleja, porque finalmente recae precisamente sobre ese equipo médico, recae sobre el comité de bioética de la institución, muchas veces poner, digamos, esos criterios, y pues en ese contexto, pues el ideal es que cuando se tienen los comités, pues se dan unas recomendaciones, pero pues esto casi que son unos criterios que establecen esa parte, pues que es importante a la hora de la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos precisamente del uso adecuado de los recursos, en esta postura, que es, digamos, la discusión, es cómo distribuyo esos recursos para beneficiar a las personas que realmente, ¿cierto?, yo considero o el equipo considera que deben ser beneficiados, o que van a tener un a posteriori que sea, digamos, adecuado. Entonces, ahí hay un tema que es importante, y es precisamente la controversia y todos los conceptos que se manejan con cuidados paliativos. Entonces, pues básicamente escucharíamos esto de, no, pues entonces usted pues va a dejar morir a mi papá o va a dejar morir a mi mamá, precisamente por esa toma de decisiones. Y entonces ahí es donde es importante establecer que es el momento para que las instituciones tengan claro todo el tema de cuidados paliativos en ese contexto, precisamente porque no es como ya lo dejé morir, como mucha gente piensa, sino que es un modelo también de manejo, ¿cierto? Es un modelo que se tiene que dar. Que en este caso particular, como ya les había expresado, no necesariamente implica que nos fascine este escenario, pero que en ese contexto pues hay que tener las cosas completamente claras. Entonces, supuestamente desde esta postura, ¿sí?, los médicos van a tener que proporcionar ese mayor beneficio, y pues entonces estoy hablando de la mayoría en temas de el bien común por encima del bien individual, pero pues tendríamos que entender realmente qué es el beneficio, ¿cierto? Y si el hecho de migrar hacia el tema de cuidados paliativos implica que yo no estoy haciendo nada, y eso es lo que muchas personas probablemente pues tengan claro
o piensen que es esta forma de enfoque. Entonces, ahí tendríamos que estar pensando precisamente desde esta postura lo que es una buena vida, ¿cierto? Y esa buena vida, pues entonces estará dentro de estos criterios que ustedes están viendo allí, y es qué tanto con ese tratamiento tengo una probabilidad de sobrevivir, el tiempo de vida luego del tratamiento y la calidad de vida. En ese contexto, entonces, digamos que estos criterios que se establecen o se tratan de definir, pues es lo que aparentemente sería el correcto actuar a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, si estamos precisamente bajo ese modelo de cuidado paliativo, pues entonces también tendríamos que empezar a categorizar, ¿sí? Y decir entonces a quién voy a beneficiar más en ese contexto, y finalmente pues existirán otros escenarios que sean no COVID, ¿sí? Que también esté el tema del cuidado paliativo, y por lo tanto, pues entonces ahí también vamos a tener que empezar a tener ciertas discusiones en ese sentido. Pero pues digamos que es una de las apuestas precisamente de todos estos encuentros, empezar a visibilizar la importancia precisamente de los cuidados paliativos. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de el tema de la justicia, ¿cierto? Pues entonces vamos a evaluar, o los médicos van a tener que tomar decisiones sobre cuál es el riesgo, ¿cierto? Que vale la pena ser tomado precisamente no por un paciente, sino por todos, porque, como les digo, pues vamos a tener que distribuir esos recursos y vamos a tener que beneficiar a la mayor cantidad de personas, y la mayor cantidad de personas que de verdad, ¿cierto?, se considere que se van a beneficiar. O sea, la posteriori en este tipo de decisiones es importante, pero es peligroso precisamente por lo que ya habíamos establecido en el tema de cómo son esas categorizaciones o esos criterios con los pacientes. Entonces, en ese contexto, pues el tema de la justicia distributiva pasa precisamente por esa lectura, y es la forma en que, digamos, si ustedes ya revisaron el documento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a los lineamientos sobre ética, ¿sí? En este tipo de circunstancias, si ustedes hacen esa lectura, se van a dar cuenta que, digamos, se tiene este tipo de consideraciones, pero también se exhorta a todas las instituciones pues que tienen que establecer digamos, esas condiciones, y en ese contexto pues entonces estará la discusión, que es completamente válida y que seguirá existiendo pues mientras estemos en esta situación particular. Y pues finalmente lo que quiero llamar la atención es que el tema del análisis que se hace precisamente de justicia distributiva, de lo que tiene que ver con escasez de recursos, y escasez de recursos obviamente en un tema de una pandemia, ¿cierto? Pues entonces en ese contexto hay dos cosas que son importantes. Ya hablamos del tema de justicia, pero también está el tema del deber de cuidar, ¿cierto? Y el deber de cuidar es algo que no puede perderse nunca de vista. O sea, el deber del cuidado tiene que estar absolutamente claro, pero también hay otra cosa que es importante, y es precisamente lo que ustedes están viendo allí, que es la transparencia, que es otra de las cosas que se está, digamos, discutiendo en ese contexto, y es la transparencia que se tiene con respecto a la información, ¿cierto?, que yo le voy a dar a ese paciente y a su familia en el contexto precisamente de la contingencia. Pero es importantísimo que las personas estén claras con esa información, precisamente hasta dónde se va y cuáles son las opciones, ¿cierto? Y por eso es tal vez una de los aspectos que más se insiste, y es el tema de que todos estén claros desde el momento del ingreso de esos pacientes con la información y cuáles son las opciones. Entonces, no estará la opción del tema, digamos, de una asistencia ventilatoria, otro tipo de cosas, pero entonces estarán estos otros recursos precisamente para garantizar ese cuidado, ¿cierto? Ese deber del cuidado que tenemos. Entonces, pues básicamente quería compartir con ustedes estos aspectos. Es una cosa, digamos, que pues merece muchísimo tiempo de discusión.
pero pues creo que está puesta sobre la mesa la necesidad de que, digamos, toquemos estos temas y que obviamente exista ese debate alrededor de este tipo de decisiones que va a tener toda la importancia y va a resaltar precisamente la importancia de lo que son los cuidados paliativos. Entonces creo que es una oportunidad bastante interesante para pues dejar sobre la mesa la discusión. Y pues bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Listo, qué pena es que aquí me habían silenciado el micrófono, pero ya, bueno, doctora Natalia, muchísimas gracias. La idea es que vayan preparando las preguntas que tienen. Las preguntas las pueden hacer abiertas para que cualquiera las conteste, cualquiera de nuestras tres panelistas, o pueden, ahorita ellas mismas van a poder mirar las preguntas y y pueden dirigirlas. Bueno, ahorita les voy a presentar a nuestra segunda panelista, la doctora Paula Prieto, que para mí es un honor poderla presentar porque al lado de ella me enamoré de los cuidados paliativos, ella sabe que es así. Ella es especialista en bioética y es la directora del Departamento de Bioética y Humanización de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y va a hablar de un tema que la doctora Natalia ya había mencionado, pero lo vamos a concatenar acá, que son las recomendaciones éticas para el manejo de la escasez extrema de recursos en esta pandemia COVID-19. Doctora Paula, muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Me oyen bien así? Perfecto. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación, y esta presentación complementa lo que acaba de explicar la doctora Natalia, pero sobre todo lo que pretende es hacer unas recomendaciones muy puntuales en esta escasez, si se presentara, y ojalá no sea así, de una escasez extrema de recursos, pero sobre todo en la forma como de una guía o de unos lineamientos que las instituciones podrían adoptar y estar preparadas para, si esa situación se presenta, y contemplar todos los posibles escenarios en donde esta escasez se podría dar, y esa es la meta de un documento como estos. Hacer unas directrices y proponer una guía dinámica y obviamente sujeta a revisiones de acuerdo con lo que se vaya presentando, nos va a permitir a los profesionales de la salud de una institución tomar decisiones en escenarios clínicos muy difíciles, tener conceptos claros alrededor de aspectos como, por ejemplo, la reorientación del esfuerzo terapéutico, cómo se van a asignar los insumos, no solamente de recursos, sino de equipos y humanos, y sobre todo ponderar las decisiones médicas y asistenciales de una manera planeada, anticipada, que la institución conozca y que se comprometa a cumplirlas en un momento dado. Eso además va a evitar que se haga una asignación de recursos de manera arbitraria o de manera discriminatoria. Lo vamos a hacer de manera transparente, que el público tenga confianza en la institución, y que además, si conocen de antemano qué se va a hacer y cómo se va a hacer, pues haya una aceptación de estas medidas restrictivas. Y sobre todo, como lo explicó la doctora Natalia, tener claro para todos que estamos en una situación de extrema necesidad de recursos, catastrófica, porque solamente sería en ese momento que una guía de estas aplicaría, en donde se van a subordinar los derechos y los deseos de los pacientes al bien común. O sea, vamos a actuar como en una situación que para nosotros no es la habitual como médicos o profesionales de la salud, y donde vamos a tratar con unos criterios y con unos lineamientos que nos permitirán tomar decisiones, pero con unas consideraciones diferentes, como vamos a ver. Estas guías tienen además el propósito de promover esta toma de decisiones éticas, y de esta forma actuar de manera equitativa, justa, consistente, sin discriminaciones, de manera que lo que hagamos con un paciente sea similar al que hagamos con otro, y no cambiemos nuestra forma de decidir por criterios individuales. Sin embargo, asegura además que respetemos a todas las personas enfermas con todos los criterios que como médicos y profesionales de la salud hemos tenido siempre, de principios de cuidado, de compromiso, solidaridad, compasión, proporcionalidad, justicia, que finalmente nos han guiado en nuestro actuar siempre, y lo seguirán haciendo en este contexto
de catástrofe o de escasez de recursos. Pero hay una cosa más al tener una guía o una propuesta como esta, y es que alivia la carga de responsabilidad moral y emocional de los profesionales de la salud, si se ven que están orientados y apoyados en la toma de decisiones difíciles. Esta justificación, como ya lo vimos, es por la posibilidad de tener un desequilibrio entre las necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva de recursos. O sea que estamos hablando de un escenario de distribución de recursos limitados y solo en este escenario. El abordaje de estas recomendaciones van en dos líneas. Primero, los principios morales que soportarían este ejercicio, teniendo en cuenta la recomendación del Ministerio de Salud de lograr ese balance entre el cuidado centrado en el paciente frente a los deberes enfocados en lo público, sin desconocer la igualdad de las personas al tiempo que prioriza la equidad en la distribución de riesgos y beneficios. Y el segundo abordaje va a ser el cuidado de los pacientes y en escenarios puntuales lo que va a ser urgencias, cuidados intensivos y finalmente cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo van a ser rápidamente cuáles serían esos principios morales que soportan este ejercicio? Ya hablamos de la justicia distributiva, que en este punto estamos hablando de un principio de ética utilitarista, en donde se va a privilegiar el mayor bienestar para la mayoría, y desafortunadamente los criterios de acción van a ser distintos de los que tenemos en la práctica clínica habitual. La autonomía y la beneficencia no las vamos a someter por el bien común. Finalmente, esa opción de discutir las decisiones con los pacientes, de tomar decisiones compartidas, de que los pacientes expresen sus deseos, pues no va a ser el punto de tenerlos en cuenta como lo hacemos en el día a día, porque vamos a privilegiar el bien común en este momento. Y nos va a tocar decidir en un momento dado a quién proveerle esos recursos escasos, haciendo un balance entre la equidad y la utilidad de ese recurso escaso. Esto teniendo en cuenta que todas las instituciones habrán hecho todo lo posible por planear esta gestión administrativa para ampliar en su máxima extensión toda la capacidad en todos los frentes. O sea, estamos hablando que nos estaríamos en todos los escenarios, hemos tenido el tiempo suficiente, ojalá que todos lo hagamos, de planear cómo vamos a distribuir esos recursos para evitar llegar al punto de tener que seleccionar o el punto de tener que decidir quién recibe o quién no recibe un tratamiento. Ojalá nunca lleguemos a esa circunstancia y que si nos toca tengamos los criterios claros que nos permitan priorizar de la manera más justa y equitativa y que se conozcan al interior de la institución para garantizar coherencia y transparencia. Se recomienda, como lo dice también el Ministerio de Salud, que estas acciones busquen siempre responder a no hacer daño, a beneficiar, actuar con justicia y a mantener la integridad profesional. Y en la medida que podamos oír las preferencias de los pacientes de los cuidados, sería el ideal, pero sobre todo creo que hay que hacer énfasis en la información que demos en un escenario como este, incluyendo toda la opción de tener recursos escasos, de que vamos a tener limitación de acceso a esos recursos o a esos soportes, que las personas sepan que ese escenario podría presentarse, pero también hablar de escenarios de final de vida, de cómo va a ser ese aislamiento, cómo va a ser las visitas, si no se van a tener la opción de despedirse de un ser querido, cómo va a ser la entrega del cuerpo si fallece y todos estos temas que son relevantes de información y adelantarnos a cómo darla de la manera correcta en su momento. El segundo punto del abordaje es cómo haríamos este cuidado de los pacientes en 3 puntos específicos. En urgencias, en la unidad de cuidado intensivo y cuando ya no somos capaces de proveer ese cuidado a la persona que lo requiera y que vamos a reorientar hacia un cuidado paliativo, cómo ofrecer esos cuidados paliativos. En urgencia sería el sitio donde se va a hacer esa primera atención, esa atención inicial, en donde también estos criterios de triage para definir cuáles serían las personas que se van a priorizar para recibir primero los soportes vitales y que sean aplicados con equidad y discutidos previamente para establecer las metas de tratamiento. Va a ser el sitio donde los pacientes se van a atender, se van a estabilizar, se van a orientar para definir cuál va a ser su manejo. Va a ser un manejo ambulatorio, intrahospitalario y llegando eventualmente a la unidad de cuidado intensivo con una intención curativa
o, si no es posible esto, para cuidado y manejo paliativo de síntomas. Cualquier instrucción que se haga de reorientar el esfuerzo terapéutico, en lo posible debe discutirse con la familia y con los cuidadores, pero sobre todo dejar registros muy claros en las historias clínicas e indagar desde ese principio, desde ese momento, si tienen documentos de voluntades anticipadas para poder honrar esos deseos de final de vida y hacer toda la orientación hacia cuidados paliativos. En la unidad de cuidado intensivo, cuando un paciente se ha definido que tiene los criterios clínicos, ya sea por la pandemia o cualquier otra patología, de acceder a soportes vitales, es donde se debería valorar con unos criterios específicos que ya les voy a mostrar, dos modelos de dos autores diferentes, de dos grupos diferentes, en donde se deberá priorizar, de acuerdo con su situación aguda, la posibilidad de sobrevivir al evento, y con esa priorización será la posibilidad, la disponibilidad de los recursos, los que establezcan quién recibe o no recibe, por ejemplo, en la terapia de soporte vital, puntualmente un respirador. Pero todos los pacientes que tengan indicación clínica de entrar a una unidad de cuidado intensivo deben ser evaluados. El proceso que se sigue posteriormente es una priorización, y con esa priorización se define quién tendrá acceso primero a esos recursos escasos. Este principio que nos va a guiar entonces de maximizar el beneficio y que requiere finalmente pensar a quiénes se le darán los recursos escasos, seguimos esta propuesta de unos autores de la Universidad de Pittsburgh, que es el Dr. White y colaboradores. Ellos proponen dos criterios para orientar la priorización. El primero, el de salvar más vidas, o sea, aquellos que van a sobrevivir a corto plazo. Y el segundo, maximizar esos años de vida, o sea, aquellos que tienen más posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Con esos dos criterios en mente, ya vamos a ver más adelante, tienen una tabla de puntuación que permite priorizar en categorías 1, 2 y 3, y de acuerdo con los recursos disponibles se empezarán a asignar de acuerdo a dicha priorización. Incluyen el principio de ciclo vital o la edad, pero solamente para tratar en cierta manera como de desempatar si tenemos dos pacientes iguales en los dos puntos anteriores, pero no como un criterio inicial para tomar decisiones. Ellos también recomiendan evitar criterios de exclusión categóricos, quiere decir que no se puedan mover. Pacientes encima de 80 años no reciben, no. Pacientes con daños neurológicos severos no reciben, tampoco. Ellos sugieren que todos los pacientes que tienen indicación clínica de recibir soporte vital sean evaluados. Lo que pasa es que se van a priorizar y los recursos se asignan de acuerdo con esa priorización. Obviamente también evitar criterios de valor social que nos permiten o que nos harían discriminar muchísimas poblaciones, y solo se tendría en cuenta un valor instrumental. Quiere decir que aquellos que están haciendo una labor por salvar más vidas, como por ejemplo el grupo de personal sanitario, tendría una prioridad diferente en un momento dado. Esta es la opción que estos autores proponen con unos números y con unas escalas de puntaje, de manera que permiten priorizar los pacientes de acuerdo con la situación aguda de su enfermedad, con SOFA o también para población pediátrica, y la posibilidad de maximizar esos años de vida de acuerdo con las comorbilidades. Como último recurso, incluirían la edad, como ven ustedes allí en azul, solamente en caso como de empate entre dos pacientes. La otra propuesta de estos autores, Bidinson y colaboradores, ellos también tienen las dos valoraciones, la posibilidad de supervivencia a largo plazo, evaluado por SOFA o por PELOT en la población pediátrica, y también la posibilidad de sobrevida, teniendo en cuenta las comorbilidades, y ellos a su vez solamente en caso de empate incluirían el ciclo vital. Llegan aún más y en el caso de tener todavía una dificultad para la toma de decisiones, incluirían la opción de una rifa, como una lotería, para llegar a la mejor decisión. Y esto es la propuesta que ellos hacen, creo que no se ve muy bien, pero incluye las dos categorías que acabo de hablar previamente. Los dos grupos recomiendan que
los criterios médicos se sigan manteniendo en el sentido de aquellos pacientes que se van a beneficiar de una unidad de cuidado intensivo, y lo que se hace siempre en la práctica clínica. O sea, habría cosas que no entrarían ni siquiera a esta priorización: un paro cardíaco no presenciado, una condición neurológica avanzada irreversible, un sangrado intracraneal masivo. Son escenarios clínicos que dentro de la institución se establecerán, que no son o que no se benefician de pasar a un soporte vital avanzado. Se procurará tomar en todo momento decisiones colegiadas, tratando de tomarlas en grupo y dejando todo registrado en la historia clínica. Todas las instituciones deberían tener las reglas claras para hacer este tipo de triage organizado de acuerdo con los niveles de trabajo y los grupos de trabajo, con las decisiones de reorientar estos esfuerzos terapéuticos en un momento dado, que se discutan y se compartan de la manera más clara, con también, si es posible, con pacientes y familias, y utilizando todos los recursos de asesoría o consultoría bioética o comités de ética hospitalaria. Evitando los criterios de exclusión categóricos, como ya habíamos visto, y sobre todo haciendo claridad que no es que elijamos a alguien para que reciba el soporte o no, que como decía la doctora Natalia, es lo que uno oye en los distintos medios, sino que será una valoración clínica con unos criterios muy puntuales y que serán asignados todos a esa valoración y que de acuerdo con los recursos se irán distribuyendo de manera equitativa. Este triage que ellos proponen, estos autores, en los dos grupos, en estas condiciones catastróficas, recomiendan que el triage se haga con un grupo independiente que sea diferente al que participa en el cuidado, esto para evitar conflictos y para minimizar el estrés moral, que sea aplicado por una o varias personas entrenadas, pues lo que ellos llaman un oficial de triage, y ya vamos a ver cómo recomiendan ellos que se conforme este grupo para estas circunstancias absolutamente extraordinarias, y que esto quede claro del inicio para pacientes y familias, que no serán los médicos tratantes los que tomen las decisiones, sino será un grupo independiente, objetivo, para tratar de evitar cualquier tipo de discriminación. De esta forma, todos los pacientes que tengan una falla respiratoria o cualquier otra patología que vayan a meritar un traslado a la unidad de cuidado intensivo, pues son evaluados por este grupo de triage. Ellos recomiendan que esté formado por un oficial, una persona de enfermería, un experto obviamente en la patología, un representante del área administrativa, del comité de ética y de personal de apoyo que lleve los registros y todas las anotaciones. Además, este grupo le permitirá que los grupos tratantes se mantengan en su rol de tratantes y que no tengan esta carga emocional y laboral en la toma de decisiones, y sin dejarlo además en una sola persona la decisión, sino en un grupo, y ayudarán a darle información de acuerdo con los médicos tratantes a los pacientes y familiares, pero además establecer todo un proceso, un mecanismo claro si hay alguna duda por parte de las familias o solicitan una segunda opinión, con un comité de triage que ayude a estas situaciones todavía más conflictivas. Finalmente, si tenemos pacientes que no se van a beneficiar o que finalmente al estar en la unidad de cuidado intensivo no mejoran con los recursos que ya se les han ofrecido, estableciendo unas metas claras de tratamiento, unos tiempos para reevaluar cada paciente, pues será ese momento el de hacer la transición de las unidades de cuidado intensivo a cuidados paliativos, en donde refuerzo solamente lo que dijo la doctora Natalia, de aquellos que no son candidatos para recibir este soporte vital. No quiere decir que no los vayamos a cuidar. Una cosa es que no los podamos curar y otra cosa que no los vayamos a cuidar. Y de la misma manera que se hace toda esta planeación anterior que les acabo de hablar de los cuidados en urgencias y en las unidades de cuidado intensivo, se debería planear todo lo que se va a ofrecer en cuidados paliativos, tanto de recursos, de sitios, de espacios para hacerlos, de personal entrenado para ofrecer esta atención, con el apoyo de trabajadores sociales o psicólogos en el manejo de duelo y apoyo emocional y religioso en la medida que sea posible. El no proveer cuidados paliativos en este escenario tiene además una carga muy dolorosa para los pacientes, aquellos pacientes que además no se les pudo ofrecer
las medidas curativas y que no van a tomar las decisiones ellos, que no van a participar en esas decisiones, sino va a ser por un grupo diferente, pero además no cuidarlos al final de la vida, es un doble abandono muy difícil de sostener públicamente, pero además le va a ayudar al grupo tratante a estar seguro que si no tiene todas las opciones de curarlos, pues van a recibir un cuidado de calidad de final de vida. Con personas entrenadas o a quienes ellos designen en un momento dado para dar este cuidado. Ya veremos en la siguiente presentación sobre sedación paliativa y todo sus contexto en un escenario como este de pandemia, y respetar obviamente las voluntades anticipadas de quienes las hayan suscrito y honrar de esta manera sus deseos de final de vida. Como reflexión final quería traer estos puntos. Ojalá no lleguemos nunca a esta situación de tener que hacer este proceso y tener que hacer este tipo de triage para nuestros pacientes, y que todas las condiciones que ha puesto el gobierno y todo lo que hayamos hecho a nivel institucional para planear y para prepararnos sea suficiente. Que discutamos con los grupos de trabajo dentro de las instituciones cómo se va a hacer y cómo se va a priorizar si tenemos que llegar a esta situación, tener claros esos escenarios de trabajo y niveles de atención, que a pesar de la emergencia, nosotros como médicos o el grupo tratante seguiremos haciendo juicios clínicos de quién se beneficia o no de los recursos, y al hacer esa diferenciación y saber que alguien necesita ese soporte vital, será evaluado, será priorizado para recibir el cuidado tan pronto sea posible. Que todos estos criterios de reorientación de los esfuerzos terapéuticos o finalmente desescalonar alguna medida queden claros no solamente en los registros de historias clínicas, sino también con los pacientes y familias, con información transparente, objetiva, permanente, y no solamente durante el tratamiento de los pacientes, sino en escenarios de final de vida, de procesos de no poderse despedir, de no poder entrar, que van a estar aislados, y eventualmente el de fallecimiento y entrega del cadáver, que no lo pueden ver, que se entregan en unas bolsas. Toda esta información debería ser clara para pacientes, familiares y obviamente todos los que trabajan dentro de la institución. Esto es la guía, o estas son las recomendaciones para hacer una guía institucional de manejo de pandemia con estos aspectos que acabo de resaltar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paula. Excelente presentación, como hasta ahora ambas. Y por último, la tercera panelista que nos acompaña, pues la recibimos desde Paraguay. O sea, tuvo el detalle con nosotros de acompañarnos. Nos va a hablar, ella es docente de bioética en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas en Paraguay, es miembro de la Comisión Nacional de Bioética y en este momento es la actual presidente de la Asociación de Medicina y Cuidado Paliativo en Paraguay. Doctora Miriam, bienvenida. Ella nos va a hablar sobre un tema que es muy importante, es el tema de sedación paliativa y aspectos al final de la vida en pandemia. Y yo creería que de esto todos los días en las rondas, en nuestro quehacer médico, es la pregunta que nos hacemos todos: ¿qué está pasando con estos pacientes abocados muchas veces a morir solos incluso? Entonces, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy contenta de escuchar a las dos panelistas. Realmente creo que estamos en situación crítica y van surgiendo un montón de dudas, preguntas, y es el momento de poner estas cosas sobre la mesa y poder realmente intentar ofrecer respuestas a estos dilemas. Doctora Miriam, qué pena, 3 segundos antes de que empiece la presentación, les voy a pedir un favor a todos de que silencien sus micrófonos mientras la doctora está exponiendo, para que no tengamos esas interferencias que las personas nos escriben que se están presentando. Muchas gracias. Entonces, quizás ya se habló mucho de esto, pero para remarcar un poquito lo que vamos a hablar de sedación paliativa. Sabemos que existen dos imperativos éticos en toda epidemia o catástrofe, que serían salvar la mayor cantidad de personas posibles, que apuntamos, y no abandonar a nadie. Y en esta posición creo que los cuidados paliativos van a intentar ofrecer no abandonar a nadie cuando no existe una posibilidad de cura. Y es fundamental tomar dentro de lo posible decisiones basadas en datos científicos a medida que se mejore la evidencia,
Y ese es el gran drama de esta pandemia, que le estamos conociendo al virus, no sabemos cómo se comporta y cada vez nuevas evidencias, lo que parecía una solución ahora no lo es. Entonces realmente es difícil tomar decisiones absolutamente basadas en evidencia. Ya se habló mucho de no hacer un juicio de valor sobre la persona al momento del triaje y aplicar los mismos principios generales a todos los pacientes tengan o no COVID, considerando factores pronósticos específicos según patologías. Se sabe ya de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos de la UNESCO. En el artículo 14 habla sobre la responsabilidad social y de la salud, y ese enunciado habla del goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Se le agrega una frase referente al acceso igualitario, que es el garantizar este goce sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social. Y cuando pensamos en salud, siempre pensamos en estar todos rozagantes, ¿no? Y también salud es también una buena muerte, cosa que están siendo tan olvidados en muchas de las regiones, y puedo hablar realmente con propiedad de Paraguay, que no tenemos todavía una ley, no tenemos programa nacional. Entonces creo que este momento de epidemia terrible pone sobre la mesa nuevamente este derecho al goce máximo de salud y también de una muerte digna. Cada país está trabajando intensamente sobre sus consensos. Yo les muestro lo que ya se hace en la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica, que en abril lanzaron el consenso sobre manejo pacientes con COVID, y empecé a revisar los criterios, y ellos tienen estos criterios de evaluación de ingreso a terapia intensiva, que siguen siendo criterios clínicos, que son los criterios generales que habíamos hablado al inicio, sea paciente COVID o no COVID, ¿no? Y bueno, están estos criterios, pero como ya habló la otra Paula, se va a imponer a lo mejor en algún momento esto que ya salió como una propuesta de estos autores, que es de lo que había comentado, ganar el mayor número de vidas, ganar el mayor número de años y asegurar mantenimiento del ciclo vital. Y realmente este score y ver esta tabla es bastante dura, ¿no? Son los posicionamientos que algunos países a lo mejor ya lo estarán haciendo. Y bueno, la escala de SOFA, las comorbilidades, la edad, ¿no? Siempre se habla de la edad como algo muy discriminatorio, pero sabemos que también esta patología tiene una mayor mortalidad al aumento de la edad y el aumento de otras comorbilidades. Entonces, es algo que tenemos que empezar a analizarlo, ¿verdad? El drama que se nos propone en este momento de hablar es ¿qué hacemos cuando no podemos salvar? Entonces, aquí viene un principio ético, que es la proporcionalidad terapéutica, que nos obliga a tomar medidas oportunas y, por tanto, adecuar el esfuerzo terapéutico en pacientes en quienes el beneficio real de instaurar medidas como puede ser la ventilación mecánica no están justificadas. Y ahí es donde el criterio clínico es tan importante, ¿no? Se debe procurar informar a los pacientes y a sus representantes que se puede presentar este escenario. Y esto es algo que a veces no se quiere hablar en la sociedad, no se quiere hablar de la muerte, porque hay muchos esfuerzos, están hablando de mayor de camas en terapia intensiva, mayores ventiladores artesanales y un montón de cosas que la gente está proponiendo para salvar vidas, pero nadie habla de la muerte. Y esto es algo que creo que se tiene que empezar a hablar de qué va a pasar cuando a ese paciente no se le puede salvar, incluso si es que le vamos a retirar el soporte terapéutico. También se sugiere informar al representante previamente sobre la posibilidad de que en el deterioro del paciente el familiar tenga que tomar esa decisión. Son cosas que todavía en la sociedad, por lo menos en la paraguaya, no estamos acostumbrados a hablar. Entonces yo les propongo 3 escenarios posibles en los cuales no podemos salvar pacientes, y parecería claro el paciente con enfermedad en etapa terminal, que es descrita una enfermedad terminal como una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que no responde a tratamientos específicos, multisintomático, y gran impacto emocional para el paciente y la familia. La definición general del paciente en etapa terminal. Este paciente no va a pasar nuestro score para terapia intensiva, tenemos que ofrecerle algo. Podríamos tener también otro paciente con comorbilidad de fragilidad en quien se prevé que no son candidatos para ingreso a terapia intensiva y por tanto a la ARM, asistencia respiratoria. O este escenario más difícil y crudo, que es el paciente que no ha tenido una buena respuesta a la ARM, tiene una evolución tórpida, se prevé que es el mismo y tenemos que prever una buena muerte.
Entonces, los puntos críticos para acceder a una muerte digna, y a grosso modo que voy a hacer es justamente lo que decíamos, no abandonar a nadie. El abandono es uno de los actos morales más terribles que podemos cometer con todas las personas. Lo contrario sería el hacer todo, aunque no haya evidencia y aunque estamos viendo que el paciente va a fallecer, que sería el mal llamado encarnizamiento terapéutico o la distanasia o la desproporción terapéutica. La adecuación del esfuerzo terapéutico es quizás la propuesta que queremos ofrecer a todos nuestros pacientes, dar a cada uno lo que corresponde de acuerdo a su situación. Para los cuidados extraordinarios, extraordinario ese paciente. Y bueno, en algún momento se podrá la eutanasia. Tengo entendido que en Colombia tienen esta legislación en Paraguay es legal la eutanasia. Bueno, son los puntos críticos que dicen que son muerte digna. Cuando estamos hablando de una muerte digna, realmente el escenario que tenemos que empezar a prepararnos a conversar. Entonces, en atención a estos pacientes, es obligación moral prodigar la continuidad de la atención y nosotros apostamos a los cuidados paliativos, incluso pueden ser dados en el domicilio. Y ese es otro también dilema que nos encontramos en las clases de recursos de cómo podemos esto en el domicilio. Pacientes que ya están en la etapa terminal, que ya estamos siguiendo en el domicilio y va a ingresar a esta etapa. Para esto, y en la condición tal de evitar el sufrimiento, que es este síntoma respiratorio, que da la insuficiencia respiratoria, es lo que nosotros proponemos la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Se entiende como la administración deliberada de fármacos en dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, con el consentimiento explícito, implícito o delegado. Y es importante tener en cuenta esto, que es un síntoma refractario, aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo determinado, razonable. Entonces, dentro de esta sedación paliativa, se dan unas condiciones para que podamos decir que es lícita moralmente y legalmente. Esto es una adaptación de la SECPAL y da varios criterios. Primero, tener un síntoma que ya lo cual es que no se puede controlar con las medidas posibles. Es un síntoma difícil de control. Dejar constancia, que es muy importante por la parte legal. En la historia clínica, todo ese razonamiento clínico laboratorial de que este paciente no respondió a las medidas de la toma de decisiones basado en la evolución clínica y basado en la ética. Obviamente la intención, sabemos que como acto moral, uno es un acto moral que va a la intención. Nosotros queremos aliviar este sufrimiento. Disculpe, doctora Miriam, qué pena con los organizadores, pero somos muchos los que estamos escribiendo que la señal de la doctora Miriam está muy intermitente. Entonces, pues en verdad estamos perdiendo la oportunidad de escuchar tan importante conferencista. Qué pena interrumpir, pero veo que no contesta, no están viendo lo que escribimos. Gracias. Ok, sí, es que a mí no me sale el chat cuando estoy en la presentación. No sé, ¿qué opinan los presentadores? Pero qué pena, doctora, los interrumpo un momento. Parece ser que el tema está directamente relacionado a la señal de internet de la doctora Miriam. No sé si ella podría revisar de pronto alguna interferencia o los audífonos o algo, porque estamos internamente tratando de verificar si pasa algo con la plataforma y no. Ok. Voy a intentar a ver si consigo un espacio mejor. ¿Me permiten un momentito? Yo creería que una sugerencia para todos es si todos pueden apagar la cámara y todos apagan el micrófono. Me están diciendo que eso muchas veces mejora la traducción de la señal si la señal de origen no es tan buena. Tengamos
presente, pues, que ya está en otro lado y que está tratando de ubicarse lo mejor posible para que todos podamos escuchar. A ver, voy a hacer una prueba, a ver si se escucha mejor. Sí, ahí se oye bien. Lo que necesitaríamos es que todos apaguemos los micrófonos y todos apaguemos las cámaras y dejemos solamente que la doctora nos pueda hacer la presentación. Tal vez así se mejore un poco el tema. Ok, ok. ¿Continúo donde me quedé o quieren que vaya un poquito atrás? Yo creo, doctora, que puede irse 2 o 3 diapositivas atrás porque es como el tema, incluso se quedaron un poco cortados en el tema de la eutanasia, si era legal o no en Paraguay. Algunos quedaron con esa duda. Ah, ok. Sí, no, en Paraguay no tenemos una legislación con respecto a la eutanasia, o sea, no es legal. Y bueno, tampoco tenemos una ley de cuidado que comentaba un poquito al principio. También estamos con respecto a eso. Bueno, continúo desde aquí, entonces, que la apuesta que nosotros queremos dar para una muerte digna, apostamos los cuidados paliativos, apostamos a que realmente no van a nadie y proveer en este síntoma, ¿sí? El síntoma refractario, la sedación paliativa. Y se entiende por sedación paliativa la administración de fármacos en las... Mira, qué pena, me muero la vergüenza, pero aquí otra vez todos escriben no que no se escucha. Pues no sé, la verdad, estoy cerca de mi señal y es lo máximo que no sabría. No, sí, doctora, tranquila, o sea, siga y la idea es pasar con los videos porque no él se... La idea es que todos los que... Veo que todavía varios siguen con los videos prendidos, si de pronto todos lo apagamos podemos tener un mejor audio. Okay. Bueno, intentaré seguir, por lo menos más lento. Entonces, la sedación paliativa, hablamos de la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar el síntoma. Ahora estamos hablando del síntoma principal, que es la disnea, pero también podemos encontrar otros síntomas, que podría ser el delirio, que también se ha descrito en estos pacientes. Y es muy importante esto, el síntoma tiene que ser refractario y tiene que haber un consentimiento explícito, implícito o delegado. La definición del síntoma refractario es aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable. Y es muy importante tener en cuenta que hay algunas consideraciones para que la sedación sea considerada ética y legalmente lícita. Está adaptado de la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y ya hablamos de que exista evidencia que es un síntoma refractario. Y es muy importante esto, ¿no? No rendirse a la primera y decir, no, este paciente no responde y ya lo sedamos al paciente y realmente no utilizar toda la herramienta disponible. Es muy importante por el aspecto legal dejar la constancia en la historia clínica que realmente en la evolución del paciente se ha tomado toda la consideración clínica y ética para esta toma de decisión. Tiene que estar la intención, es muy importante en todo acto moral. Uno de los aspectos que evalúa el acto moral es la intención. Aquí tenemos la intención de aliviar el sufrimiento disminuyendo la conciencia. Que vamos a ver un poquito cuál es la línea divisoria entre lo que sería la eutanasia, ¿no? Muy importante ajustar la dosis y la combinación de fármacos a la disminución de la conciencia suficientemente y monitorizar, obtener el consentimiento del paciente y si no se puede, obviamente, de un familiar responsable. Y esta evaluación interdisciplinar. La decisión conjunta que ya había hablado la otra Paula y otra Natalia es tan importante. Cuando el equipo no se siente preparado, acudir a los comités hospitalarios que pueden dar un poquito de luz en estas situaciones tan extremas. Y aquí, un poquito para hacer la definición y que realmente no se confunda la sedación paliativa con la eutanasia, porque sabemos que en el momento de la sedación el paciente va a fallecer en poco tiempo. Esa es la revisión, por eso sedamos, porque el paciente va a fallecer con un tremendo sufrimiento y queremos evitarle ese sufrimiento. La eutanasia es la acción
que por su naturaleza está en la intención de procurar la muerte del paciente, obviamente con el fin piadoso de aliviar el sufrimiento. Obviamente no podemos considerar eutanasia a la sedación paliativa, aunque la sedación paliativa pueda en algún momento acortar la vida. Y esto, el acto terapéutico de esto de los fármacos que podría producir esto se llama el principio de doble efecto. A veces puede acortar la vida, pero no es algo buscado. Uno no busca eliminar a la persona, busca disminuir la conciencia para que no perciba este sufrimiento que va a llevar hasta el final, ¿no? Y hay tantas guías realmente fantásticas que he empezado a revisar, porque también estamos elaborando en Paraguay nuestras guías, y esta guía rápida de apoyo y control sintomático de la Universidad de Navarra está realmente muy interesante. Y da algunos puntos, unos tips que quise copiarlos tal cual. Y esto me parece tan importante. Asegurar que se han puesto las medidas de nivel básico antes de tomar la decisión de sedar al paciente. Ejemplo, decía, la sensación de dificultad respirar, se sabe muy bien que con pequeñas dosis de morfina se puede mejorar. Tener en cuenta la angustia, ansiedad. Imaginemos que escenario. El paciente aislado, poder estar cercano a los familiares, sabemos que el paciente con angustia. Y bueno, tener en cuenta, obviamente, que con algunas dosis de midazolam podemos disminuir la conciencia del paciente y sería una gran alternativa. Y vemos algunos fármacos que podemos utilizar en sedación paliativa. Fíjense, 3 fármacos, morfina, midazolam y buscapina. Morfina disminuye un poquito la frecuencia respiratoria, puede también calmar un poco al paciente. Midazolam, que utilizamos principalmente Doctora. Doctora Miriam. O incumplimiento o indicios de incumplimiento. Doctora. Doctora Miriam. Doctora Miriam, tal vez creo que se cayó la señal de ella. Doctora Miriam. Doctora, Hola. es que Me caí. completo sin señal suya, no había señal de nada. Sí, me caí, ahora volví. No sé dónde me quedé con ustedes, perdón, qué vergüenza realmente. No, sí, por eso. Doctora, se quedó en las dosis. ¿En dónde me quedé, perdón? En las dosis de sedación paliativa, estábamos hablando de los medicamentos. Ok, perfecto. Entonces voy para allá. Bueno, les comentaba estos 3 fármacos básicos para una sedación paliativa que utilizamos en otras circunstancias con pacientes en etapa terminal, que son la morfina, midazolam y la buscapina. Fármacos que son realmente es sencillo, y lo hacemos incluso por vía subcutánea, no son costosos, y es algo que tendríamos que empezar a exigir como parte de esta emergencia sanitaria de que todos los hospitales tengan esta provisión tan necesaria para prodigar o intentar una muerte digna con nuestros pacientes. Esta guía habla también de otros fármacos que se podrían utilizar, la levomipramicina, obviamente hay toda una forma de cómo se pueden ajustar las dosis y cómo se puede hacer los rescates. Y esto es muy importante que se empiecen a capacitar los equipos, que quizás no vamos a tener todos los paliativistas en todos los hospitales para poder hacer esto.
Entonces, quería terminar esta conversación entrecortada con ustedes, de si bien tenemos que prepararnos para salvar la mayor cantidad de vida posible, también tenemos que preparar para no abandonar a nadie y prodigar una muerte digna con los cuidados paliativos. La pregunta es si estamos preparados para estos dos escenarios. Comentarles un poquito con alegría que la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos armamos ya un protocolo de cuidados paliativos en esta pandemia. Ya trabajamos con la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna para un aval. Estamos esperando ahora el aval de la Comisión Nacional de Bioética. Y con este protocolo armamos un curso de capacitación básica que es cuidados paliativos para no paliativistas en pandemia. Así que yo creo que esto es algo que debemos empezar a trabajar como comunidad, incluso en la región, de cómo empezamos a capacitar en estos temas que se pueden desbordar, ojalá que no, pero si se desbordan, que podamos realmente dar una atención digna a todos nuestros pacientes. Y bueno, decirles en mi dulce idioma guaraní, ahuillé, que significa gracias, muchas gracias, y este ñandutí, que es un tejido muy típico del Paraguay, que es un entrelazado que para mí es significativo para entrelazar entre todos en la región. Muchas gracias y les pido disculpas por esta mala señal, ojalá que algo se haya escuchado. Doctora, muchas gracias, excelente presentación. De antemano, pues también entendemos que a veces las conexiones son complejas, esto de la virtualidad lo estamos viendo y no lo hemos acabado de inventar. Entonces yo he estado aquí, en tanto hablamos, recogiendo algunas de las inquietudes y las preguntas que están mandando por el chat. Voy a ir hacerlas y voy a tratar de como direccionarlas a una de las tres de manera que todas puedan intervenir según como el tema que hablaron a quien más le aplique. La primera, y quisiera hacerle esta pregunta, igual cualquiera de las tres que la quiera aventurar a contestar porque es difícil, y es, en una pandemia, esto aplica en general, pero digamos en pandemia, ¿cómo juega el tema de la red de apoyo? Pacientes que llegan, habitantes de calle, pacientes sin ninguna red de apoyo, que están solos, y tenemos que llegar a tomar una decisión de si vamos o no a intervenir ese paciente, va o no a la unidad de cuidado intensivo, teniendo en cuenta que no hay quien lo rehabilite, que a dónde va a salir el paciente si logra salir de esto, con quién se toman las decisiones. Entonces, quien quiera de las tres que quiera, o las tres que quieran aportarnos, porque ha sido una pregunta que se repite en el chat, es una preocupación que veo que es sentida de todos. No sé si la doctora Paula quiere empezar, yo sé que ese tema le gusta, y después Natalia o la doctora Miriam. Yo creo que, como usted dijo, no es una pregunta fácil porque estamos asumiendo que llegue una persona absolutamente sola al hospital sin que nadie la acompañe y sin que tenga una red de apoyo, a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles con trabajo social y con todos los elementos que cada hospital tenga para ayudar en esas circunstancias. Sin embargo, creo que debería uno mantener la parte objetiva de la evaluación. La parte objetiva implica unos criterios clínicos, como dije inicialmente, para hacer la valoración lo más transparente y equitativo posible, y si esa persona se beneficia con esa evaluación de unas medidas de soporte avanzado, se hará todo lo posible, se utilizarán todos los recursos, o lo haría yo así en donde trabajo, todos los recursos institucionales y gubernamentales para después seguir con el manejo posterior cuando salga de la unidad de cuidado intensivo, como sucede con otros pacientes que llegan en las mismas condiciones. No es solamente en época de pandemia que tenemos pacientes, en cierta manera, con esa calidad de abandono, y no implica que no los vamos a cuidar. Luego, utilizaríamos los recursos institucionales y gubernamentales. En ese caso, lo haría yo de esa manera dentro de la institución. Listo, no sé si la doctora Natalia y la doctora Miriam quisieran ajustar algo a esa pregunta. No, es completamente claro. Una cosa es, digamos, las valoraciones que se hacen desde el punto de vista social, que son supremamente peligrosas, y en ese contexto, entonces, es exactamente el mismo nivel y la misma forma de atención. O sea, no habría, eso sería, digamos, una forma de discriminación, y pues la idea es que no funciona de esa manera. Entonces me acojo también a lo que dice la doctora Pablo. Aquí Natalia, el doctor Andrés les quiere hacer una pregunta con respecto a ese tema.
A ver, doctora, yo tengo ahí una inquietud frente, digamos, a eso. Claramente no es discriminar a una persona porque no tenga una red primaria y no tenga, pues, digamos, todo el apoyo y los recursos de una red social. Pero lo que ha mostrado el COVID dentro de la evolución clínica es que deja unas secuelas súper importantes dentro de la posiblemente periodos largos, digamos, de rehabilitación que aún no he definido cuánto tiempo ni se vaya a recuperar el paciente. La pregunta ahí es, yo tengo un paciente en UCI, lo ventilo, evoluciona pulmonar, en este momento debo decir un redireccionamiento terapéutico. Qué pena, pero no entendí hasta la parte de que sí, con dificultades pues para su proceso de rehabilitación, una persona que... Estaban preguntando específicamente el tema de ya el paciente en la UCI, ese mismo paciente que no se le hizo ese juicio de valor, lo cual estamos claros todos que no se debe hacer, pero ya lleva un tiempo largo en la UCI, con la fibrosis pulmonar severa, y hay que en qué momento ya también eso empieza a pesar para la decisión de reorientar el esfuerzo terapéutico ya habiendo iniciado el tratamiento. En el momento que estemos en una situación catastrófica, se establecerán unos tiempos también de reevaluación que los irá dando la evolución de la enfermedad. No le puedo contestar ahorita tiempos, ni sería la persona indicada para contestar, porque no soy clínica en eso. Pero si se establece por la evolución de la enfermedad y por lo que se conozca que los tiempos de evaluación son voy a poner un número, a las 72 horas, a las 4 días, a los 5 días, de manera que aquellos que estén evolucionando favorablemente continuarán con las medidas de soporte vital. Desafortunadamente, ante escasez de recursos, aquellos que no estén evolucionando satisfactoriamente son los que se van a redireccionar en un momento dado o a reorientar el esfuerzo terapéutico. Pero en cierta manera, esto, y esto también quiero hacer claridad, esto no es muy diferente al escenario clínico habitual. Un paciente que esté en la unidad de cuidado intensivo mucho tiempo hospitalizado, con una hospitalización prolongada, uno también debería evaluar la meta de tratamiento, independientemente de la escasez o no de recursos. ¿Es un paciente que se beneficia de esas intervenciones o no será el punto también de pensar en metas a corto plazo que si no se cumplen permiten reorientar? Entonces, si bien es cierto, en pandemia estamos ante recursos escasos y posiblemente se haría más rápido y con mayor celeridad este proceso, eso no es distinto a lo que hacemos en la práctica clínica habitual. No debería ser distinto. De acuerdo, Sara, lo que decía Natalia y todos lo dijeron, que vamos en un punto en común, que en pandemia debemos mirar a esos pacientes desde el punto de vista pronóstico como los miraríamos aún si no estuviéramos en esta situación. Tal cual. Y ojalá aprendamos de eso en esta pandemia. Sí, una pregunta para Natalia es, hablaban, digamos, todos hablaron del tema de la justicia distributiva y de los triajes que deben hacerse, y muchos acá en el chat tienen la duda de, en un escenario de urgencias donde todo es tan rápido y donde todo va a millón, muchísimas veces no es tan fácil como tener esa esquematización de esos triajes de la manera, pues, como uno lo pudiese ver aquí en los esquemas. Ellos dicen, o la pregunta que hacen es, ¿cómo sugieren que eso se lleve, todo lo que estamos viendo acá, que es espectacular y está muy claro, se pueda llevar a la práctica diaria, donde hoy, por ejemplo, les pongo el ejemplo, en mi hospital llegan 2, 4, 5 pacientes, pero ya si estamos hablando de escasez extrema de recursos y porque estamos viendo 40 pacientes en servicio de urgencias. Entonces, ¿cómo sería la manera práctica de que los médicos que están ahí, los médicos de primera línea que tienen que recibir esos pacientes, pudiesen hacer como esos triajes? Es una de las preguntas importantes que también se repiten. Estoy tratando de poner todas las preguntas que se van repitiendo en el chat. Lo que pasa es que, digamos, ahí hay un tema, y es el tema de lo que nosotros consideramos, digamos, que es el triage, los tiempos en donde toca tomar decisiones y el escenario habitual que ya tenemos. Y es que precisamente, como decía la doctora Paula, pues todos los equipos, digamos, tienen que estar ya organizados, ¿cierto? Por haberse discutido los equipos de quiénes son los que reciben precisamente ese paciente, en qué condiciones y cómo lo van direccionando. O sea, lo cual no implica que que yo tenga unos criterios de no ingreso, por ejemplo, no. O sea, tiene que tener todo, se tiene que haber establecido ese equipo de trabajo, todos tienen que hacer una ruta, hagan de cuenta que funciona como una ruta,
¿cierto? Y esa ruta tiene que estar protocolizada, establecida, discutida, y cada institución obviamente tendrá sus dinámicas, porque pues hay instituciones dependiendo también del nivel de atención y bueno, todas estas cosas. Pero esto es algo de planeación y lo que se supone que se está haciendo en el país, se supone, ¿cierto? Es precisamente preparando esos equipos de esa manera. O sea, que todo, o sea, den cuenta, así un código X, o sea, está claro cuál debe ser, o debe estar claro cuál debe ser esa ruta de atención. Por eso ya las instituciones también van a estar, entonces ustedes ven institución territorio COVID, no COVID, o sea, ya tienen unos protocolos establecidos y ese es el tiempo que hemos tenido aparentemente para hacerlo. Lo que ocurrió en Italia, en España, es que allá no tuvieron tiempo de nada, ¿sí? Y era tanta la cantidad de pacientes que nadie estaba preparado, de hecho. Entonces, por eso vemos esas diferencias y eso sería, digamos, que en cada institución los equipos de trabajo tengan muy claro cómo va a ser el protocolo. Doctora Paula. Lo que dice la doctora Natalia es absolutamente válido. Cada institución debe establecer sus rutas y tener la posibilidad de planearlo. Nosotros establecimos los grupos de triage, cuáles son los miembros. Cada grupo tiene 2 o 3 personas dentro del grupo, de manera que pueda actuar el grupo en circunstancias distintas, los 3 grupos al mismo tiempo, con los mismos criterios de valoración, los mismos criterios de priorización. Es más, la literatura recomienda turnos del grupo de triage, turnos de manera que se hagan unos en la mañana, otros en la tarde. Estamos hablando de circunstancias en que lleguen muchísimos pacientes a urgencias y que haya que empezar a direccionar rápidamente. Esa literatura existe y existen esos modelos de triage en catástrofes. La cosa es que cada institución adapte unos criterios y establezca cuáles van a ser sus rutas de trabajo si eso se presenta. Listo. No sé si la doctora Miriam quiera decir algo o le va a direccionar una pregunta que es directamente para ella. El tema de la sedación paliativa nos lo han pues contextualizado muy bien desde el punto de vista ético, pero hay varias preguntas en relación a esto y una de ellas es, en pandemia, teniendo en cuenta todo el tema de que hay que disminuir el contacto de nuestros colegas, de las enfermeras, las auxiliares con el paciente, ¿hay alguna consideración especial que ustedes hayan hecho en relación a los protocolos clásicos que tenemos de sedación paliativa por bolos y con rescates, pensando hacerlo de una manera diferente? ¿Lo han contextualizado distinto ya más desde el punto de vista de los tiempos y operativos, teniendo en cuenta que van a ser, tal vez pudiesen ser muchos pacientes en sedación y con equipos de cuidado paliativo limitados y que tal vez incluso y que se tienen que exponer mucho personal de salud como lo hacemos de manera rutinaria? Eso es uno. Y lo segundo es cómo abordar ese tema de que no estamos acostumbrados a tener sedaciones paliativas con las familias, en contextos donde se pueden hacer rituales y una serie de cosas, y ya la pandemia COVID nos pone en un momento diferente donde hay que hacerlo distinto. Entonces quisiera mucho saber si hay algún protocolo especial en ese sentido. Bueno, realmente, a ver, primero explicar que en Paraguay tenemos muy pocos casos y realmente no hemos tenido toda esa experiencia. Sí he leído algunos protocolos donde en este tema de la sedación paliativa, incluso en ciertos niveles que estén muy bien preparados, prepararon un protocolo para que un familiar pueda acompañar a este paciente en la sedación hasta el final, con todos los equipos de seguridad y todo lo que se pueda proveer. Estamos hablando de condiciones ideales, donde los recursos no están abarrotados y realmente se puede controlar las entradas y salidas y demás, ¿verdad? Sería una situación ideal, ¿verdad? Ahora, imaginemos que tenemos, no sé, muy catastróficamente 100 pacientes en sedación. Y bueno, sería muy difícil, evidentemente, tanto de recursos y tiempo de proveer el escenario ideal que nosotros estamos acostumbrados a facilitar fuera de la pandemia, ¿no? La familia, los rituales, de realmente poder verificar minuto a minuto si hay que hacer los rescates. No lo he vivido, así que no puedo hablar de experiencia, estoy hablando de protocolos, pero se viene algo bastante duro de esto que están planteando, ¿verdad? Ya de hecho la soledad es tremenda, ¿verdad? Y lo que nos... Sí. No, tranquila, termine la idea, ya les hago una pregunta a las tres, que aquí la ponen con respecto a lo mismo. Y lo que preocuparía bastante sería hacer un estándar de sedación y realmente no proveer el nivel digamos, de
de sedación suficiente para lo que estamos hablando de una muerte digna. Y dice, bueno, le pongo a todos 15 miligramos y me voy, ¿verdad? O sea, ese sería un poquito el otro aspecto que no quisiera que podamos caer en eso, ¿no? De hacer un estándar y me voy, porque ya va a morir de todos modos. Entonces, todo el aspecto de la compasión tiene que estar presente en esta mirada, ¿no? Desde el punto de vista ético, una de las preguntas que surgen acá es cómo se vería, en algunos grupos se han propuesto, se había hablado en algunos documentos de que sean sedaciones en infusiones a dosis mucho más altas de lo rutinario, en bolos mucho más altos que uno piensa que probablemente vaya a venir una muerte. Sabemos perfectamente que la sedación no busca la muerte per se, sino controlar el síntoma, pero que pudiese ser más rápido. En algunas guías y demás se ha leído de esa manera. Desde el punto de vista ético, ¿eso cómo se aborda, cómo se consideraría? Entonces, yo creo que hay que empezar desde cuando hablamos del acto moral, que tiene 3 elementos: la intención, las circunstancias y el fin. Si desde el momento partimos de la intención que yo quiero hacer una dosis superior a lo normal, a lo reglado, porque quiero que se vaya antes, pues entonces no estamos hablando de sedación paliativa. Ok. Cambia el nombre, son tan así. Listo, ya. Cambiaría el fin y la intención. Exacto. Hacen una pregunta acá, doctora Paula, que creo que usted nos puede ayudar, de voluntad anticipada. Nos dicen que está perfecto tener el abordaje, como lo dijo la doctora Natalia, voluntades anticipadas, y una de las recomendaciones hoy en día, los que trabajamos con pacientes crónicos, es hablemos de ese tema porque en un medio de pandemia COVID, pues usted pudiese enfermarse y requerirlo. Pero esta pregunta es muy interesante, es de la doctora Lady Aristizábal, y pregunta, ¿deberíamos también ya estar hablando de esto con nuestros propios colegas y equipo? Porque si sabemos que el personal de salud se infecta y que se infecta, pudiese requerir una unidad de cuidado intensivo, pudiese requerir un soporte ventilatorio, y no es que en el medio normal estemos hablando de eso en la cafetería, normalmente no entre nosotros mismos, en algunos lugares sí. Debería también tener ese abordaje hoy por hoy. Deberíamos empezar a preguntarle a nuestros compañeros o preguntando a nosotros mismos como profesionales de la salud, si me da un COVID y necesito soporte ventilatorio, si lo quiero, no lo quiero, ¿qué debo hacer? Doctora, ¿no se escucha? El micrófono lo tienen silenciado. Ya. Creo que es indispensable hablar de ese tema en este contexto, pero yo soy partidaria que nosotros toquemos el tema de la muerte en otros contextos de la vida cotidiana, posiblemente no en el día de la reunión de la Navidad, pero creo que todos deberíamos, y no sé si porque a medida que uno envejece el tema se vuelve diferente, pero sí creo que estamos muy angustiados ahorita con el tema de la pandemia, de la posibilidad de muerte, pero la posibilidad de muerte la tenemos siempre. Y ese tema se convierte en tabú si no estamos entonces sino en pandemia. Yo creo que es algo que deberíamos abordar, algo que deberíamos tratar con naturalidad. Obviamente estamos más expuestos en este momento y es el ideal de manifestar esos deseos de fin de vida con las personas que nos quieren y nosotros a los que queremos para poder honrar sus deseos. Pero es más importante, más allá del cuerpo médico o del cuerpo del personal asistencial, hacerlo con nuestros pacientes crónicos, con los pacientes que eventualmente pueden contagiarse y tener desenlaces de tipo de llegar a la unidad de cuidado intensivo, abordar con ellos, reactualizar sus planes de manejo, sus planificaciones anticipadas para tener conocimiento de sus deseos, pero con el personal médico y asistencial de lejos. En la fundación cada vez entrego más documentos de voluntad anticipada a compañeros de trabajo. Perfecto. Sí. Una pregunta para la doctora Miriam sobre voluntad anticipada, sobre sedaciones, que nos preguntan que en caso de que el paciente no haya tenido una voluntad anticipada, pero evidentemente está ante una infección por COVID, está en una falla respiratoria y su pronóstico de vida no da para un soporte ventilatorio, ¿qué hacemos? Y esto yo creo que nos pasa no solo en COVID, ¿qué hacemos si la familia se opone? Definitivamente se opone, pero tengamos en cuenta que es una familia que ya no está aquí al lado del paciente como suele pasar, sino que el paciente está solo con nosotros y puede que afuera, a muchos metros, en el consultorio al lado, en la calle de la entrada de urgencias, hay una familia diciendo me van a matar a mi paciente. Entonces ahí, en este contexto de pandemia, ¿y cómo se dirime este tema? Bueno, comentarles un poquito que yo les envidio a ustedes que tienen la ley de voluntades anticipadas, en Paraguay no la tenemos. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos con las familias
para que se puedan respetar los deseos del paciente es toda una tarea ardua, porque se dan las situaciones que el colega que no está capacitado, no entiende los paliativos, le va a meter en terapia intensiva a ese paciente con cáncer de pulmón metastásico y bueno, en una situación irreversible. Y esto que tú cuentas, que es tan importante, no sé si hay una psicóloga acá en el grupo, de cómo también nosotros preparamos a esta familia que puede entrar en una negación terrible, y que entiende por la sedación, está entendiendo que es una eutanasia, que comprende de este momento, ¿no? Que pasa en otras circunstancias, como decía la otra Paula, esto ocurre en otras patologías, ¿no? Entonces, claro, en nuestro país, al no tener voluntades anticipadas, muchas veces por el tema legal tenemos una gran dificultad con la familia. Entonces aquí creo que todo este equipo de psicólogos que pueda acompañar a la familia, que le pueda hacer entender esta situación clínica, es fundamental, sacarle esta negación lo antes posible y demostrarle que este paciente está sufriendo, ¿no? Obviamente el dilema se da cuando no lo puedes ver sufriendo, no lo podés ver sufriendo, es otro tema. A veces cuando tú ves que está con una gran dificultad, decir, bueno, sí, por favor, sedale, no da más mi familiar. Y yo no sé hasta qué punto se podría, con la tecnología hoy en día, ¿verdad?, de poder demostrar que está sufriendo el familiar, ¿verdad? Verificar que se haga con absoluta reserva esto de que puedan verle a su familiar que está sufriendo y que eso es lo que le va a proveer un alivio, ¿no? Pero aquí yo creo que el papel fundamental es el apoyo psicológico antes de que se dé la situación extrema, porque el paciente a veces nos avisa que eso va a pasar y tenemos tiempo de trabajar eso. Y lo otro, bueno, empezar a hablar esto en la sociedad, lo que yo le decía, el drama de que la muerte es algo que no hablamos y tenemos, en COVID yo no he visto todavía que se hable de esto en mi país por lo menos, ¿verdad? De qué va a pasar con las personas que no pueden entrar a terapia. Todos están con este, no, es discriminatorio, no porque es mayor, se le va a dejar morir. Nadie habla de que la gente muere, nos morimos todo el tiempo, o sea que esto va a pasar, ¿verdad? No sé, me encantaría que haya una psicóloga que pueda dar un panorama más grande. Yo creo que en paliativo siempre nos vamos a encontrar con esa disquisición paciente y familia, pero en este punto definitivamente el criterio médico y ojalá tuviésemos el deseo propio del paciente. Natalia, una pregunta en relación a esas dos cosas. Uno es que en el contexto de justicia distributiva, entonces hay una pregunta de teniendo en cuenta escasez de recursos hospitalarios, las clínicas muy llenas de pacientes, el mejor panorama para estos pacientes de aislamiento sería la casa, preguntan si sería la casa o el hospital. Definitivamente va a depender más que el recurso de la condición clínica. ¿Cómo lo enfocaríamos en este momento en que estamos de la pandemia o en que estamos en Colombia, por ejemplo? Natalia. Ya. Precisamente es el tema de qué recursos tengo. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, la experiencia que tenemos aquí, pues en Manizales y en Caldas, que es lo que ha hecho la Dirección Territorial de Salud y Secretaría de Salud, es, por ejemplo, adecuar y alquilar hoteles, ¿sí? Entonces, habitaciones en los hoteles para adecuar esos casos, digamos, en ese contexto. Entonces también habría una suerte de planeación precisamente para eso, porque finalmente si va a estar pues en confinamiento, pues entonces tendrá, o sea, tiene que haber seguridad, en todo el tema de bioseguridad, pues se tiene que garantizar que eso se cumpla. Entonces depende de los escenarios. Si puede manejarse de esa manera o si toca en el hospital porque no hay otro sitio cómo manejarse. Entonces, digamos, depende mucho también de cómo están dispuestas las condiciones precisamente de esos lugares. Entonces, y qué es lo que requiero, si solamente es el aislamiento o requiere otro tipo de soportes distintos. Entonces, pues tendría que basarse en lo que esté disponible. Entonces, lo que esté disponible, y la discusión siempre será a quién le doy el recurso, ¿cierto? O sea, a quién se lo doy, y cuáles son esas condiciones. Entonces, por eso el modelo que es que es el utilitarista, pues tiene esas pues, desventajas para muchos, ¿cierto? Que finalmente estamos hablando de esa distribución del recurso para la persona que obviamente se pueda beneficiar más, y muchas veces pues eso va o no se ajusta a lo que nosotros trabajamos en el tema pues de cuidados paliativos. Perfecto. Una pregunta general para las tres, quien la quiera contestar. Preguntan si todos hemos visto
o todos cuando hablamos de voluntades anticipadas, siempre hemos hablado de que el mejor contexto no es el escenario hospitalario, que es un tema que lo debemos hablar antes, que lo debemos haber planificado antes, pero digamos que como ahorita vienen un montón de pacientes crónicos que al tener COVID, pues se vuelven un paciente que tiene que tomar decisiones y volvemos y decimos están aislados en sus familias. La pregunta puntual que hacen, si en ese caso, teniendo en cuenta que en algún momento pudiesen ir a una unidad de cuidado intensivo, si habría que diligenciar o se estaría bien visto allí diligenciar una voluntad anticipada, y yo le sumaría eso, o si simplemente con la voluntad manifiesta del paciente que dijo no deseo, teniendo en cuenta que no va a haber una familia ahí para que constate que eso fue lo que dijo porque está aislado. ¿Cómo estaríamos parados en esto, doctora Paula, que alzó la mano? Yo creo que en el contexto de esta situación donde el paciente se puede complicar rápidamente y perder la capacidad de tomar decisiones, deberíamos aprovechar el momento en que la tiene para poder planificar la atención. Como es un escenario de emergencia o de catástrofe, por decirlo así, el paciente tiene además que conocer que está en circunstancias distintas, que los tiempos son distintos, que si no se mejora en cierto tiempo, se va eventualmente a reorientar. Entonces, esa información se debería dar en el momento en que el paciente todavía tiene capacidad de tomar decisiones para planificar. A usted le puede pasar esto, se puede complicar de esta manera. ¿Cuáles serían sus decisiones? No, yo quiero que me pasen a la unidad y me tomen, me pongan soporte vital. Sí, eso lo vamos a hacer, pero tenemos unos tiempos. Si esos tiempos no se cumplen, va a pasar esto. De manera que si en ese momento todavía tiene la familia, sean decisiones que se registran en la historia clínica y no necesariamente tiene que ser en un documento o voluntad anticipada, con que se registre el diálogo con el paciente en frente de las enfermeras, con el grupo tratante y se dejen anotados esos deseos y esa planificación anticipada, es más que suficiente. Pero tiene que quedar registrado en la historia clínica toda esta análisis y esta planificación que se hace con un paciente que todavía puede tomar decisiones. De otra forma sería con la familia. Perfecto. Les voy a compartir, tenemos a la doctora Nora, que ha hecho varios comentarios. Aquí estaba tratando como de preguntar lo que es más repetido, pero voy a hacer algunos, se los voy a leer textuales, algunas de las preguntas que tiene en relación a lo que estamos hablando. Aquí está el tema que nos pregunta, lo voy a leer textual: buena vida, calidad de vida versus mero tiempo de vida. ¿Cómo hacer el médico tratante para atender? Habla con respecto al grupo asesor que sugirieron para el tema de la toma de decisiones, según lo que nos mostraron, decide una conducta o una escogencia con la cual no se está de acuerdo. Si en algún momento hay como no se está de acuerdo entre lo que ese grupo asesor definió y lo que se define por él, pueden ser, por ejemplo, por los tratantes. Por ejemplo, escoger en iguales condiciones clínicas una persona joven no discapacitada sobre un discapacitado. Eso es como la primera pregunta que tenemos allí, por si alguna quiere, o también allí en el chat lo pueden leer, podría intervenir. Sí, yo quería comentar un poquitito de eso, que cuando existen estos dilemas, ¿no? De cuál de los pacientes o el equipo médico no está muy seguro en la toma de decisiones, nosotros el equipo asesor, le llamamos realmente el Comité de Ética Hospitalaria. El Comité de Ética Hospitalaria tiene la función de analizar desde todas las aristas clínico, éticos, legales, cuál es la situación y dar recomendaciones. Siempre estos comités de éticas, sus recomendaciones son eso, recomendaciones, no son vinculantes. La toma de decisiones lo tiene el equipo médico y acá es muy importante tener en cuenta el equipo médico, porque a veces es un profesional el que va al frente y es muy importante esta interdisciplinaridad, ¿verdad? De la vista de la enfermera, del kinesiólogo, de la trabajadora social, de todos los que puedan dar mayor respaldo a esta decisión que a veces no son fáciles, ¿no? A veces todo va sobre la carga sobre un médico o un jefe, digamos, de sala. Entonces, un poquito con respecto a lo que sería el comité de ética, ¿no? Doctora Paula. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Miriam. Si la institución lo que define es que las decisiones se tomen de esa manera colegiada, con un grupo de personas que participan en las decisiones junto con el equipo médico tratante.
pero si la decisión que la institución llega a tomar, que es como las recomendaciones que mostramos de estos autores norteamericanos en caso de catástrofe, y se designa a un grupo, a un grupo independiente de la toma de decisiones, lo que está definido en esas circunstancias es que es el grupo externo el que toma las decisiones y no le deja esa carga al grupo tratante. Eso lo tendrían que saber también pacientes y familias, que no es el grupo tratante el que toma la decisión, sino es un grupo externo formado por unas personas que ha definido la decisión, que ha definido la institución para descargar un poco al grupo asistencial. Estamos pensando en escenario catastrófico, ¿no? En donde el volumen de pacientes es tal que necesitamos un grupo de apoyo en la toma de decisiones que tendrían que ser acatadas por el grupo tratante, a menos que haya un proceso de apelación que también se tiene que definir, que es un poco diferente a un comité de ética hospitalaria que solo recomienda. Entonces, habría que ver qué define la institución, si es un grupo asesor el que va a apoyar las decisiones, que es perfecto, doctora Miriam, lo que usted acaba de decir, pero si se decide lo otro, habría que ver qué fuerza se le da a ese otro grupo y qué tan vinculantes serían esas decisiones. Ok. Hay una pregunta, doctora Natalia, que quisiera que usted nos contestara con respecto a que me parece importante, y es que se ha hecho mucho énfasis en los dilemas éticos en la UCI, toma de decisiones y demás, pero nos pregunta José Humberto Duque, que cuáles son realmente los dilemas éticos de los paliativistas, o sea, los que ya estamos en cuidado paliativo, haciendo cuidado paliativo, ¿cuáles son los dilemas éticos que nos pone ahorita la pandemia del COVID-19? Básicamente, o sea, el enfoque siempre se hace, digamos, el análisis por el tema de ingreso a UCI, porque pues ese es el escenario, digamos, de distribución de recursos que tendríamos que establecer. Y entonces, en ese contexto, habría que tener en cuenta que posterior a eso, ¿sí? Cuando ya ese paciente está en un modelo de cuidados paliativos, pues entonces igual, o sea, van a tener todas las discusiones que se tienen, que de hecho aquí en el chat estoy viendo mucho con el tema, por ejemplo, de la sedación paliativa y la diferenciación entonces entre el concepto, lo que decía, lo que estaban hablando ahora precisamente, de el principio del doble efecto, ¿cierto? Que es, digamos, esa discusión entre lo que sería la definición de eutanasia y la definición de ortotanasia, ¿cierto? Y en función precisamente de esas dos definiciones, porque las definiciones per se como tal de eutanasia y ortotanasia, pues van a significar muchas cosas, van a significar una muerte correcta, una muerte digna, en el contexto de la definición. Ahora, en el tema de la intención, que es muy importante, porque hay que comprender lo que es la intención, la motivación y la razón. Entonces, cuando se discute precisamente esos dilemas que se pueden presentar de fin de vida, entre la sedación paliativa, ¿cierto? Y el tema de la aplicación del protocolo de eutanasia que tiene los medicamentos que sirven para que se finalice la vida de una persona, obviamente por una situación de lo que se denomina la compasión o la piedad, pues entonces está el tema de cuál es mi intención. Si mi intención es finalizar la vida de alguien por finalizarla, ¿sí? O mi intención es que no es finalizarla simplemente, sino que hay una razón, ¿cierto? Y esa razón, pues, es supuestamente acabar el sufrimiento de ese paciente. Entonces, tal vez, pues, los dilemas que se presentan en cuidados paliativos, pues, son precisamente esos. Y si yo tuviese que tener también una distribución, por ejemplo, de los recursos en el sentido de pacientes que sean COVID, no COVID, y toda la avalancha que se va a venir de pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas, que va a ser una avalancha bastante importante. No tanto pues que no podamos tomar decisiones correctas, pero sí es importante tener en cuenta que si empezamos a tener unos recursos escasos, inclusive para esos pacientes cuidado paliativo, pues eso sería también una circunstancia para tener en cuenta desde esos dilemas. Bueno, en aras del tiempo, pues porque ya me escriben aquí por el interno que ya estamos sobre el final, quiero hacer primero agradecerles a las tres y decirles que en aras de todas las preguntas que se quedaron volando y que la idea es que las vamos a recoger todas, ya dejamos una persona encargada, quedan cordialmente invitadas en un tiempo que creo que no será mayor a una semana,
vamos a seguir una segunda parte de este foro porque creo que hay muchas inquietudes, muchas dudas y que hay que resolverlas todas. Entonces vamos a hacer una planificación interna nosotros, vamos a correr los webinars que venían, vamos a aumentar la capacidad de las personas que van a poder entrar y la idea es que para la próxima semana ojalá ya tengamos como esta segunda parte recogiendo las preguntas que están y pues algunas cosas adicionales. Les voy a dejar a cada una un par de minutos, cada una para que cierren algo que quieran decirnos, pero pues tengan presente que vamos para una segunda parte de esto, porque definitivamente es absolutamente necesario abordar todos estos temas para todos. Empecemos con la doctora Natalia. Yo les voy dando la palabra para que nos dé unos comentarios finales y se despida, ya seguimos. Bueno, no, primero agradecer nuevamente la invitación. Esta ha sido una experiencia maravillosa, pues compartir, digamos, escenario con esta calidad de conferencistas es muy importante y también pues a todos los participantes. Un abrazo, cuídense mucho, que espero que sus familias también estén muy bien y nada, pues un saludo desde Manizales, Caldas, Colombia. Bien, Natalia, recuerda que es solo una despedida hasta la próxima semana, Sí, doctora Paula. Muchas gracias también. Sé que esto genera no solamente dudas teóricas, sino genera mucha angustia y mucha incertidumbre. Ojalá no lleguemos a un escenario del cual estamos hablando, ojalá que las instituciones planeemos, nos adelantemos y tratemos de evitar que una situación de esas llegue y que los recursos alcancen. Pero el peor de los escenarios es preferible dar discusiones de esta, aunque no todos estemos de acuerdo en todos los temas, pero tratar de establecer una ruta para el accionar de cada institución y tener un poco más de seguridad en la toma de decisiones difíciles. Muchas gracias, doctora Miriam. Bueno, muchas gracias. Perdón por la señal y ojalá que la próxima semana esté mejor. Y bueno, lanzar esta propuesta que nosotros estamos empezando a trabajar, es decir, bueno, esta es una oportunidad para posicionar los cuidados paliativos y que esto ocurre con COVID, con pandemia, ocurre todos los días con otras patologías. Y que no es solamente, bueno, esto trae ahora un poquito la necesidad y como decía la otra Paula, la angustia de la toma de decisiones, pero esto está pasando con otras enfermedades. Y nada, pensar de que los paliativistas no vamos a dar abasto, ojalá que sí, pero si no, pensar que igual tenemos que capacitar a otros y nada. Si quieren les comparto con ustedes esta propuesta que estamos armando, un curso rápido de 2 semanas, por lo menos para estos síntomas importantes, de un mini curso para no paliativistas, porque creo que es la oportunidad que la gente nos conozca un poquito más y nada, bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Miriam. Con respecto a lo del curso, una persona que nos acompaña, que es abogado, preguntó precisamente qué hacer si ya no tenemos tantos especialistas en cuidado paliativo y que los vamos a necesitar, y creo que es fundamental este tema de entrenar a los no paliativistas para esta situación en la que nos encontramos. Y para finalizar les contesto una pregunta que estuvo acá, que era específicamente sobre Manizales. Nos preguntaban que qué estábamos haciendo acá y específicamente en nuestra institución, donde también está Natalia. Lo que estamos haciendo es tal cual, tener una ruta de atención muy juiciosa y tratar de que la toma de decisiones sea acertada desde el ingreso, desde todos los servicios de urgencias y hablando ya con todos nuestros pacientes de cuidado paliativo sobre la planificación anticipada de la atención en caso de que tuviésemos que enfrentarnos a esto, pero la semana entrante les podemos mostrar un poquito de las rutas y los esquemas que estamos manejando. Feliz noche para todos, vuelvo y les repito, entonces la próxima semana nos vemos, lo vamos a poner con anticipación y vamos a aumentar el número de personas. Aquí nos vamos a quedar recogiendo absolutamente todas las preguntas que se las vamos a hacer llegar tal cual a todas las panelistas para que ellas internamente definan quién quiere contestar cada uno y hacer el abordaje, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches y que estén muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias.